Buenos días, buenas tardes y buenas noches, profesor, y a cada una de las personas que tiene la oportunidad de podernos ver. Bueno, el día de hoy nosotros, un grupo conformado por estudiantes de la carrera de Ingeniería Ambiental del curso de Ecuaciones Diferenciales para Ingeniería, presentaremos un análisis y simulación de un modelo depredador-presa Mayholing-Tanner con una fuente alternativa para el depredador. Verán, en el mar peruano la anchoveta y el lobo marino no solo son parte de la naturaleza, sino también de nuestra realidad como país. Lo que pasa entre estas dos especies afecta directamente a la pesca, a la economía y hasta el equilibrio del ecosistema. Por eso, en este trabajo hemos usado un modelo matemático para entender mejor cómo se relacionan, cómo se afectan y qué podría pasar si cambian las condiciones, como por ejemplo el fenómeno del Niño o por la actividad pesquera. Esta investigación nos ayuda a tener una mirada más clara sobre cómo cuidar nuestros recursos marinos y tomar decisiones más responsables para el futuro. Bien, pasando al capítulo 1 del planteamiento del problema. Siguiente, por favor. Primero es importante entender la situación del ecosistema marino peruano. Según IMARPE, la población de lobos marinos creció 18 veces entre el año 1953 y 2019, coexistiendo con la pesca de anchoveta. Sin embargo, consumen grandes cantidades de peces y fenómenos como el niño que afectan gravemente a la anchoveta, impactando también a especies dependientes y al turismo ecológico. Por ello, es clave estudiar esta interacción depredador-presa. Siguiente, por favor. Bien, en la justificación de la importancia del tema, este estudio es importante porque nos ayuda a entender cómo interactúan las especies en un ecosistema y cómo responden ante cambios ambientales. El modelo usado es más realista al incluir el alimento alternativo y razón dependencia desde la ingeniería ambiental. Esto nos ayuda a proponer estrategias de conservación y anticipar impactos con herramientas de MATLAB, por ejemplo. Siguiente, por favor. El objetivo general es modelar la relación entre anchoveta y lobo marino usando ecuaciones diferenciales del tipo Mayholing-Tanner, que a partir de este modelo buscamos identificar equilibrios, analizar su estabilidad y predecir escenarios frente a perturbaciones. Siguiente. Para ello se plantearon 5 objetivos específicos. Primero, formular el sistema de ecuación y justificar cada término. Segundo, estimar los parámetros con datos reales. Tercero, analizar los puntos de equilibrio y su estabilidad. Siguiente. Cuarto, implementar el modelo en MATLAB. Y por último, evaluar cómo cambian los resultados al modificar parámetros claves. Siguiente. Seguidamente, pues presentaremos el marco teórico que respalda este estudio. Este estudio pues usamos ecuaciones diferenciales no lineales porque nos permite modelar cómo interactúan la anchoveta y el lobo marino en el tiempo, considerando tanto su crecimiento como la relación entre ellas. Y estos ecosistemas son muy sensibles a las condiciones iniciales, por la cual pueden mostrar comportamientos complejos como oscilaciones o desequilibrios. Por eso realizamos un análisis cualitativo donde identificamos los puntos de equilibrio con la matriz jacobiana, determinando si son puntos estables o inestables, lo cual tiene una interpretación directa en el contexto ecológico. Siguiente. Ok, a continuación podrán observar una tabla de ventajas y desventajas sobre los modelos existentes. Los dos primeros modelos, su objetivo principal es aplicar técnicas de control óptimo, el problema con respecto a las plagas. El siguiente modelo es un estudio que se hizo en California y bueno, es básicamente nos va a demostrar un estudio, un método numérico donde nos van a distinguir entre las presas y los depredadores. Siguiente, por favor. Ok, a continuación va a estar la justificación del modelo seleccionado. Aquí el modelo es el Hollington, que ha sido elegido por su capacidad y que nos va a ayudar a representar de forma más precisa las complejas dinámicas ecológicas entre las chuveta y el lobo marino, ¿no? En el ecosistema marino peruano. Los principales factores han sido la alimentación alternativa del depredador, saturación del consumo mediante la respuesta funcional de Holling, la capacidad de carga ambiental para las presas y finalmente la dependencia de la proporción depredador-presa, pero no solo con la cantidad. Siguiente, por favor. Muy bien, en este capítulo, el capítulo número 3, seguiremos con la metodología. Bien, la formulación del problema y objetivos del modelo. Aquí en esta diapositiva podemos ver el modelo Mayholing-Tanner,
el cual nosotros vamos a aplicar para este estudio. Ahí podemos ver las variables, los parámetros involucrados, ¿no? En este caso, X representa la densidad poblacional de anchovetas y Y la densidad poblacional de lobos marinos. Y aquí justamente podemos ver los parámetros antes mencionados y sus significados para posteriormente ver cómo se han calculado cada uno y qué significan. Por ejemplo, R es la tasa de crecimiento intrínseco de la anchoveta y el valor estimado fue de aproximadamente 0.955 por año, ¿no? El cual fue deducido a través de un modelo bioeconómico dinámico que considera un crecimiento poblacional y la presión pesquera sobre la anchoveta, ¿no? Se calculó aquí aplicando la fórmula del crecimiento exponencial. Muy bien, también tenemos el parámetro K, que viene a ser la capacidad de la carga ambiental de la anchoveta. Esto se refiere a la biomasa máxima, la población máxima que puede soportar un ecosistema, ¿no? Y en el modelo se está considerando un valor en notación científica de 5 por 10 a la 6, o sea, 5 millones de toneladas, basado en estudios que ha realizado IMARPE. Muy bien. Ahora tenemos el parámetro Q, que viene a ser la tasa máxima de consumo per cápita del lobo marino. Bien, para este parámetro se ha tenido en consideración lo que vendría a ser el consumo total anual del lobo marino como la población total. En este caso, junto a los datos del Instituto del Mar del Perú, estamos considerando la población del año 2020 con un consumo anual de aproximadamente 949.000 toneladas anuales por una población aproximada justamente de 105.774 lobos marinos. Muy bien, y ese valor sería de 8.97 toneladas. Luego seguimos con el parámetro A, que viene a ser la medida en que el medio ambiente brinda protección a la anchoveta. Esto refiriéndose a eventos como el niño, como la evasión que tiene el pez al momento de ser pescado, cierres temporales, lo que permite justamente la protección sobre este pez. Entonces, el IMARPE hace unos años atrás realizó un estudio donde simplemente se reportó el 51,5% de la biomasa que fue capturada, quedando, vamos a decirlo así, libre el 48,5% inaccesible. Entonces, si hacemos esta diferencia, el resultado y el valor para el parámetro A vendría a ser 0.485. Asimismo, siguiendo con los parámetros, tenemos la tasa de crecimiento intrínseco del lobo marino. Para determinarla, esta se analizó su recuperación a partir del fenómeno del niño ocurrido entre los años 1997 y 1998, que redujo considerablemente el número de individuos de lobo marino a 27.998. Este valor lo vamos a considerar como N0 para el siguiente modelo exponencial a explicar. Luego tenemos el pico máximo registrado en el 2012, que fue de 152.290, que va a ser en este caso NT. Entre estos 2 años transcurrió 15 años en total, y aplicando el cálculo tenemos que ese tiene un valor de 0,113, o en porcentaje sería un crecimiento anual del 11,3%. Siguiente, por favor. En cuanto a la medida de calidad de la anchoveta para el lobo marino, en este caso N, fue estimado en función de su contenido lipídico, de manera que esta es una fuente importante energética para los lobos marinos. Y bueno, según masa, el porcentaje promedio de grasa en cada uno de las anchovetas es de 10,7% respecto a su peso promedio. Entonces, realizando cálculos, tenemos que cada anchoveta contiene aproximadamente 2,033 de grasa, o como en este caso vamos a trabajar en toneladas, sería 2,033 por 10 a la menos 6. Siguiente, por favor. Y bueno, en cuanto al tamaño alternativo para el lobo marino, en este caso es C, se considera el tamaño poblacional en Perú, que es alrededor de 105.754 individuos, según el IMARPE, y un consumo promedio de 20 kilogramos diarios. Entonces, realizando cálculos, tenemos que hay un consumo anual total de 949 toneladas. Teniendo en cuenta que de este total, el 43% de la dieta de los lobos marinos no es de anchovetas, sino de otras presas como los pulpos y peces menores, equivale a 408.070 toneladas.
Y bueno, este es el valor del tamaño de alimento alternativo. Siguiente. Muy bien, ahora seguiremos con el capítulo 4, el cual trata sobre la modelización, análisis e implementación en MATLAB. Una vez teniendo todos los parámetros que previamente hemos investigado para poder hallar sus valores, los reemplazamos dentro del sistema de ecuaciones Majorana. Muy bien, entonces, habiendo hecho eso, seguimos con la parte importante que vendría a ser el cálculo de los puntos críticos y la parte de la linealización. Aquí podemos ver la forma tradicional en cómo podemos calcular los puntos críticos para luego corroborarlos con MATLAB. Y efectivamente, en MATLAB también salían los mismos resultados. Entonces, de aquí podemos deducir, o bueno, concluir 5 puntos críticos. El primer punto crítico, que es 0,0, es un punto crítico donde nos representa la extinción total del ecosistema, refleja un colapso absoluto. Mientras que en el punto crítico 2, como podemos ver 5 millones, solamente aquí está sobreviviendo el ancho beta, ¿no? El depredador, que es el lobo marino, prácticamente se ha extinguido. En el punto crítico número 3, 408.070, la supervivencia es exclusiva para el lobo marino, ¿no? Y hay una extinción completa del ancho beta. Mientras que en el punto crítico número 4 hay una coexistencia ecológica estable para ambas especies. Y lo mismo ocurre para el punto crítico número 5, solamente que la población de lo que vendría a ser las anchovetas se ha reducido. Y además, con los puntos críticos anteriores podemos saber si es estable, si no es estable, las situaciones que nos brindan los puntos críticos, ¿no? Entonces, para el primer caso tenemos que es inestable, porque el ecosistema está colapsado. Para el segundo, que es un punto silla, solamente sobrevive el ancho beta, sigue siendo inestable. Y el punto crítico número 3, solamente el lobo persiste, y esto es gracias al alimento alternativo que hay en el mar más allá del ancho beta. Y el punto crítico número 4 es un nodo estable justamente porque coinciden ambas especies. Y en el punto crítico número 5 viene a ser también estable, aunque la población del ancho beta es menor. Y esto se deduce o se sabe gracias a lo que vendría a ser los eigenvalores. Bien, ahora seguimos con el impacto de los parámetros en la dinámica. En este caso, el valor a modificar será dK, que es la capacidad de carga ambiental del ancho beta. Esto, de manera que según el IMARPE, el valor ideal, por así decirlo, es de 5 millones de toneladas, mientras que el mínimo es aceptable, es de 4 millones. Entonces, queremos evaluar qué pasa cuando el valor es inferior a esto, es decir, 3 millones de toneladas, o superior, como es 6 millones de toneladas. Siguiente, por favor. En ese sentido, tenemos nuevamente 5 puntos críticos, 3 de ellos son iguales, únicamente cambia el punto crítico 2, que en este caso es 3 millones, es decir, la anchoveta alcanza un nuevo límite de carga reducido y no hay lobos marinos presentes. Siguiente, por favor. Y nuevamente tenemos otro punto estable, en este caso es de 2.999.603, que evidentemente se ha reducido a comparación del punto anterior, cuando el sistema es normal, que es de 4.996.036. Y bueno, en cuanto al valor de la densidad de los lobos marinos, se mantiene igual, que es de 408.076. Pero igual los puntos críticos siguen una misma tendencia, tanto en estabilidad como en parte también en valores. Siguiente, por favor. Bien, por otro lado, se modificó el parámetro K, que representa la capacidad de carga ambiental ancho beta, y se aumentó a 6 millones de toneladas. Bueno, ahí como pueden observar en la tabla tenemos el primer punto, que es 0,0, que es un tipo de equilibrio inestable. Luego está el punto 2, que es un punto sí inestable. Aquí vemos que la anchoveta sobrevive sola, pero sin su depredador. El sistema no se regula y aunque hay muchos recursos, pues la falta de control biológico lo vuelve inestable. Siguiente, por favor. Como tercer punto, aquí es un punto de equilibrio estable, que es 5.990.408.082. Y este es el escenario más deseable, ya que ambas poblaciones coexisten y se autorregulan, por la cual los autovalores negativos indican que el sistema es resiliente ante perturbaciones, ¿no? Además que la anchoveta se mantiene cerca de su capacidad máxima y los lobos marinos ejercen control sobre su población. En cuanto al punto
eh, 4 y 5 pues se mantienen estables. Siguiente, por favor. Ok, ahora a continuación es el punto 4.4, que es la implementación y visualización con el MATLAB. Siguiente, por favor. Aquí observamos que es el sistema sin alteración de parámetros. Voy a hablar con respecto al punto 0,0, que es la extinción total. Esto nos va a representar la desaparición de las dos especies. Esto funciona como un nodo inestable. ¿Qué es un nodo inestable? Pues es donde las trayectorias se alejan rápidamente desde este punto, ¿no? En la cual cualquier perturbación mínima aleja el sistema de este estado. ¿Qué queremos decir? ¿Qué deducimos? Que esto no es ecológicamente estable ni viable. El otro punto es 5 millones,0. Acá es solo sobreviven las anchovetas. Acá nos resultó que es una silla inestable en la cual algunas trayectorias se dirigen hacia él, hacia ese punto, pero no se logran mantener. Esto nos da unas pequeñas perturbaciones que hacen que el sistema evolucione hacia otros estados, ¿no? Con eso podemos concluir que tampoco es un estado ecológicamente sostenible a un largo plazo. Siguiente, por favor. Ok, a continuación vamos a hacer los puntos de equilibrio del sistema depredador y presa. Acá vamos a identificar los 5 puntos críticos, es desde el PC1 al PC5, donde acá vamos a evaluar la estabilidad ecológica. En el PC4 está la coexistencia estable. Esto nos va a dar un resultado, ¿no? Una coexistencia equilibrada, ¿no? En la cual acá va a actuar como un atractor. ¿Qué es lo que quiero decir? En la cual la mayoría de las trayectorias convergen hacia él. Esto nos va a decir que va a ser un estado ecológicamente sostenible. El PC1, el PC2 y el PC3 son estados no sostenibles, en la cual el PC1 es una extinción total, el PC2 solo sobrevive la presa y el PC3 solo sobrevive el depredador. Esto nos va a dar, nos va a dar condiciones realistas en la cual no son viables a largo plazo. Con respecto al PC5 va a ser una coexistencia inestable. ¿Esto qué nos va a describir? Que va a ser un estado de consistencia, pero nos va a resultar de una manera muy inestable, en la cual las trayectorias rodean desde su posición sin lograr estabilizarse. Esto nos va a indicar un equilibrio frágil y poco robusto frente a estas perturbaciones. Siguiente, por favor. Aquí vamos a hablar las densidades poblacionales de las dos presas, en la cual en la primera nos va a mostrar un crecimiento acelerado inicial que luego se estabiliza, y la segunda va a ser un crecimiento sostenido, pero con un desfase temporal respecto a la anchoveta. Siguiente, por favor. Listo. Asimismo tenemos el plano fase para cuando se hace el cambio de K a 3 millones de toneladas. Como vemos aquí, las trayectorias se hacen mucho más empinadas y comprimidas, como podemos comparar con el modelo normal que se ve de fondo, indicando que la población de anchovetas crece de forma más restringida, por así decirlo, por la menor disponibilidad de recursos, y esto hace que el sistema sea mucho más sensible a perturbaciones, fenómenos naturales, por ejemplo, y tenga menos capacidad de respuesta o reposición. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos el total de puntos críticos. Vemos que el punto crítico 2, que representa como tal las anchovetas sin depredadores, se ha desplazado hacia la izquierda, es decir, ha disminuido, reflejando su nueva limitación poblacional, es decir, de 5 millones a 3 millones. Luego tenemos el punto de coexistencia, el punto de equilibrio, es decir, el punto ideal cuando se ha hecho la modificación, también ha disminuido, lo que indica que ahora el equilibrio entre anchoveta y lobo marino se da con menos anchovetas, evidentemente, aunque de todas formas sigue siendo estable. En cambio, en los puntos 4, 5, incluso el punto 1 de equilibrio se ha mantenido igual, lo cual sugiere que depende mucho más del lobo marino y probablemente su alimento alternativo. Siguiente, por favor.
En cuanto a las densidades poblacionales, con respecto al tiempo, se aprecia que la población de anchoveta se eleva hasta estabilizarse alrededor del nuevo límite impuesto por K, mientras que la población de lobo marino, es decir, Y, mantiene una trayectoria, por así decirlo, ascendente, muy similar al del caso normal, debido a la inclusión de una fuente alternativa de alimentos. Entonces, ¿qué podemos decir en sí? Que en términos de aplicación ecológica, el comportamiento del sistema modificado sugiere que pueda adaptarse a una nueva reducción, por así decirlo, moderada de la capacidad de carga sin perder una estabilidad, porque aún tenemos un punto estable. Sin embargo, también se revela que el ecosistema operará en un rango de población de anchoveta mucho más bajo, lo que podría presentar mayor tensión ecológica, por ejemplo. Siguiente, por favor. Ya, continuando con el cambio de parámetro de K a 6 millones de toneladas, como pueden observar está la gráfica dinámico depredador-presa al término de la capacidad de la carga ambiental de la anchoveta. Y bueno, como se observa aquí, la curva azul en este caso se extiende más hacia la derecha, es decir, el eje horizontal es más largo y esto ocurre porque aumentamos el parámetro K, lo que representa una mayor capacidad del ecosistema para sostener las anchovetas y por lo tanto el sistema puede contener pues una mayor población de anchovetas antes de estabilizarse o entrar en conflicto con los lobos marinos. Siguiente, por favor. Bien, en esta gráfica representa el plano fase del sistema no lineal, es decir, nos muestra cómo evolucionan las poblaciones en anchovetas. Bien, aquí en el eje X vemos la población de anchovetas y el eje Y la de los lobos marinos, y las líneas azules pues son las trayectorias que indican cómo evoluciona el sistema con el tiempo desde diferentes condiciones iniciales. Lo que observamos es que muchas de estas trayectorias tienden hacia el punto PC3, ubicado en aproximadamente en 5.990.408.082, y este punto pues representa un equilibrio donde ambas especies coexisten de manera estable, lo que refleja un ecosistema sano y bien regulado. En cambio, si el sistema parte de una población muy baja de anchovetas, como se ve en trayectorias que se inician cerca del eje Y, el sistema pues evoluciona hacia el punto PC4 o PC5, donde la anchoveta está casi extinta, totalmente ausente, y el lobo marino depende solamente del alimento alternativo, ¿no? Además que el PC2, 6 millones, y PC1 0,0 no atraen ninguna trayectoria, lo que confirma que son puntos inestables. Lo cual esta gráfica confirma que con un valor alto de K el ecosistema tiene mayor capacidad para alcanzar un equilibrio de coexistencia estable. Siguiente, por favor. Bien, aquí las densidades poblacionales en el tiempo X, T y ET pues muestra cómo cambian las poblaciones de anchoveta y lobo marino a lo largo del tiempo, y lo importante aquí es que ambas curvas se estabilizan, es decir, las poblaciones dejan de oscilar y se mantienen en niveles sostenidos. Esto indica que el sistema ha llegado a un estado de equilibrio estable, lo cual es un resultado ideal desde el punto de vista ecológico. Siguiente, por favor. Finalmente tenemos las conclusiones y las discusiones. Siguiente, por favor. Como primera conclusión tenemos que evidentemente pudimos formular un sistema de ecuaciones no lineales basados en el modelo Majorelli-Turner, en este caso en un contexto real. Asimismo, todos los parámetros fueron definidos con claridad y justificados o hallados con datos confiables, como los del Instituto del Mar del Perú. Se incluyeron variables como la tasa de crecimiento, calidad de la presa o cantidad de alimento alternativo. Asimismo, se identificaron 5 puntos de equilibrio que representan distintos escenarios ecológicos. Siguiente, por favor. Además, el modelo fue implementado con éxito en el MATLAB, generando gráficos y planos, y se realizó un análisis de variaciones en el parámetro K que reveló que evidentemente hay una influencia de este, por ejemplo, al haber una menor capacidad de carga o una mayor de esta. Siguiente. Con respecto a las discusiones, hemos concluido que el modelo Hollin-Turner fue muy útil para analizar las interacciones entre anchoveta y el lobo marino. Esto considerando la saturación del depredador y la razón entre especies. Esto nos ha permitido lograr simular escenarios como el Niño, pero tiene limitaciones al no incluir factores ambientales como la TSM o el SOI. Es por eso que se sugiere ampliarlo con más variables y especies para mayor realismo ecológico y precisión numérica. Siguiente, por favor.
serán las referencias bibliográficas y muchas gracias por escucharnos.